Bueno, nuevo episodio de Hack con una invitada muy especial, que es Estefanía Pozo. Gracias por venir, Estefi. Hola, Bueno, gracias. Muchas gracias por la un invitación. gusto tenerte. También Igualmente. nos acompaña Javier Pallero, del staff Exactamente. permanente, podríamos denominar, de Sí, sí. Hack. Y bueno, te invitamos no solamente porque hay muchos temas de la coyuntura para hablar, sino también como para que nos cuentes un poco. Al ser cordobesa le contamos a la gente ahí que está del otro lado, algunos lo deben saber, otros quizá Muy no, cordobesa. que sos muy cordobesa, El que no lo sabe no orgullosamente escuchó nunca un cordobesa. acento cordobés en su vida, sino te saca el Igual doble. cuando estoy acá estoy mucho más cordobesa y cuando me veo a Buenos Aires como todo el mundo dice, no, pero no sos de Córdoba. Bueno, Te vas mimetizando con el ambiente. Yo me imagino no, yo que creo que lo que pasa es que ya cuando, o sea, hace 13 años que vivo en Buenos Aires, entonces hay ciertas cosas que se te van, por Sí, más se que uno van no pegando. quiera, se te meten en la No, pero cabeza. yo no sé, no sé si es porque lo quiero escuchar, pero yo lo noto. Estoy ahí como buscando. Ay, dijo tal palabra con un tonito. De porteñismo, No, sí. no, de Ah, cordobesa. de de cordobés, cordobesa. Sí, sí, sí. cordobesismo, No, claro, de sí. cordobesismo, sí. Quiero Le ver, grité al micrófono, quiero ver perdón. cordobeses. Quiero ver cordobeses. Bueno, decías, Estefi, justo, hace 13 años que me fui a Buenos Aires. Contanos un poquito de ese recorrido, porque vos, orgullosa egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, me Muy, imagino que tus primeros trabajos fueron acá, sí. y después fuiste allá. ¿Nos querés contar un poquito ese recorrido? Sí, empecé trabajando en un call center como todas, Como Como toda nuestra todos. generación. como toda nuestra generación, atendía el 111 de una de las telefónicas. Sí. Personal, perdón, no sé si se dicen marcas, pero bueno, la cagué. Nosotros. No, sí, sí, sí. Lo que Pero quieras. para que se den cuenta del nivel de Sí. working class hero que fue Sí, fui sí. en un momento de Bien, mi bien. vida. Trabajaba 6 horas en un call center y cursaba 4 horas por día y después estudiaba. Y me independicé muy joven, a los 20, entonces ya todo dependía de mí y En eso me ese dio. recordado departamento de De la Olmos. Olmos, claro, porque para quien no sabe, yo viví en un departamento que fue muy importante para la De cultura Córdoba, es de cierto eso. Sí, Córdoba, sí, sí. en un edificio en realidad. Yo vivía en el tercero con amigas y en el cuarto vivían los chicos. Era como Friends, pero... Qué Exacto, bueno. claro, O versión sea, era cordobesa. exactamente como Friends, cordobés. Y en el cuarto vivía Ricky Cabral, que el flaco, que un amigo... El Jarvis Cocker cordobés. Gran amigo Exacto. Ricky. Que si no lo conocen, por favor, googleenlo. Si hay una pieza fundamental en la cultura y en la gestión cultural de Córdoba, es el flaco Ricardo. Ujú. Ricardo Cabral, editor, escritor, poeta, activando música, todo. Bueno, entonces viví ahí y fue una época muy hermosa. Córdoba es para mí insuperable. Y ahí empecé a trabajar en la universidad. Trabajé como pasante mucho tiempo en la universidad y en un momento dije, bueno, terminé la carrera, ¿qué hago? Y yo siempre fui muy nerd y quería seguir estudiando y dije, bueno, ¿qué tengo en Córdoba? Y tenía el doctorado semiótica, que era lo que dentro de todo me iba. Y yo dije, ay, no, doctorado semiótica. O sea, sí, soy re nerd, pero Es demasiado. siento que necesito hacer otra cosa que estar solo leyendo, porque siempre tuve como esa dualidad. Y ahí me fui a Buenos Aires a estudiar, o sea, mi objetivo era estudiar una maestría en periodismo, en ciencia política y sociología, como irme más hacia la cosa del hacer. Y ahí cuando llegué a Buenos Aires no tenía laburo, se habían gastado mis ahorros, una persona que no quiero nombrar, y entonces dije, ¿Alguien te gastó tus ahorros? sí, Bueno, una etapa horrible de mi no voy a vida. entrar ahí, pero es jugo para... hablamos de contenidos Te juro recién. que encima si Lo te voy a dejar dijera pasar. sería un chismón, pero no quiero hablar de eso. Se habían gastado mis ahorros, entonces dije, bueno, tengo que laburar. Y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a mandar mensajes a un montón de gente y había trabajado con una gran compañera haciendo la web de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Y ahí como que empecé, viste, cuando tirás mensaje a todo el mundo tipo, che, estoy con una mano atrás y una adelante, no estoy cenando. Tirame una soga. Y entonces yo vivía en una sala de ensayo, en una casa casi abandonada, o sea, no sabes lo que fue esa época de mi vida. Sí, sí, sí. Y entonces ahí apareció la posibilidad de entrar a trabajar en El Cronista, que era un diario, es un diario de economía y finanzas, y quedé, porque yo había tenido una experiencia de trabajo en una agencia de marketing digital, que era la agencia de La Voz del Interior en ese momento, de negocios digitales. Entonces ya venía con mucha experiencia de internet. Mi tesis de grado había sido sobre periodismo digital. O sea, yo me fui a hacer lo digital hace mucho, desde el 2009.
Antes de que fuera cool. Antes de que fuera cool, sí, era tipo, uy, ustedes son puesto menor que están haciendo estas cosas de Perdón, periodismo digital. 2009. 2009. Bien. Mi tesis fue desde el 2010 de grado. Y bueno, y ahí entré en El Cronista. Yo nunca en mi vida había pensado que quería ser periodista, mucho menos de economía, y tuve un paso por ciencias económicas que dejé al año. Y bueno, y ahí arranqué y nunca más me pude ir de una redacción, sinceramente. O sea, siempre que estoy diciendo me voy, ¿El laburo en el cronista vuelvo a era acá en entrar. Córdoba o ahí te mudaste a Buenos Aires? No, ya me había mudado a Buenos Aires. Ah, ok. Me mudé en abril del 2011 y en agosto del 2000, el día de San Cayetano, porque mi mamá es muy fan de San Uy, Cayetano. espectacular. El 7 de agosto Pegas el entré, sí, por eso para mí yo siempre le agradezco. Devota. No creo en nada, pero a San Cayetano le tengo un profundo respeto. Pero que los hay, ¿eh? Como Y dicen sí. de los brujas. Y ahí entré el cronista y bueno, eso, no me pude ir nunca más de una redacción. Y ahí como siempre perfil bajo, laburando mucho, 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 pero con mucho problema con la exposición. Yo nunca me gustó esa parte. Hasta que bueno, me ofrecieron hacer radio en Futurock en el 2016. Y ahí tuve un mes de terapia llorando muchísimo porque no podía aguantar la exposición. Me Mirá. costaba un montón. ¿Que pensabas que te iban a criticar? ¿Era algo por el tema del miedo a la crítica? ¿Porque te reconozcan en la calle? ¿O por dónde venía la eso mano? no, porque ¿Porque pensabas que iba a afectar tu trabajo? no, para nada, no. A mí no me gustan los personalismos. O Ujú. sea, yo soy una persona que le gusta estudiar, o sea, para mí el periodismo es mi parte más idealista, ¿no? O sea, yo creo que el mundo tiene que ser de una determinada manera y desde ahí hablo con mucha honestidad, defendiendo el derecho de las personas de tener información. Y después yo tengo mi opinión, pero una cosa es cómo yo trabajo con la información y cómo intento que se entienda mucho qué es lo que está pasando, sobre todo en términos económicos y financieros, que es un mundo muy complejo, digamos, por las propias dinámicas. Eh, y en lo político, en cualquier cosa, digamos, en el feminismo, en lo que sea. Lo que a mí me interesa es que se entienda y que las personas tengan la libertad de elegir y opinar lo que quieran. Yo puedo sentarme a hablar con un libertario, con un ángel del PRO, con un radical, con cualquier persona. Yo creo que el diálogo es importantísimo. Y que cada uno tiene derecho a pensar sinceramente lo que quiera. Claro. O sea, respeto profundamente eso. Bueno, ya vamos a volver a eso del personalismo y los nuevos medios y toda esa cosa, pero sigamos con tu raconto a ver hasta que lleguemos al día de hoy, con tu carrera. Sí, Futurock. bueno, eso, que fue una locura porque fue realmente, era como un contexto, sobre todo para quienes somos progresistas, que digo progresista porque es un amplio espectro, ¿no? Sí, tal cual. Ahí puede haber gente del radicalismo, gente del peronismo, gente del Partido Hay liberal Socialista. progresismo y progresismo de izquierda, progresismo medio centro derecha, hay de todo, ¿eh? Exacto. Ahora Bueno, que se yo usa, ahí- viste, darle a Yo me todos. reivindico liberal de Clásica. izquierda. Claro, No, sos una liberal liberal de izquierda, ok. Digamos que, a ver si Porque decir interpreto liberal ahora, bien. cada vez que digo eso, la No, gente bueno, dice, me Claro. parece que es importante aclarar, digamos, yo creo que estamos viviendo una época de un liberalismo mal entendido o mal interpretado, más que mal entendido, pero se puede ser tranquilamente liberal desde lo económico y progresista desde lo social también. sí, no, igual yo soy más liberal ahí te lo invierto, yo soy más liberal desde lo político Bien, y más progresista desde lo progresista desde lo económico, económico. Porque para mí las libertades individuales y las libertades políticas y las libertades colectivas son fundamentales para la construcción de cualquier proyecto de vida. Entonces, para mí el liberalismo, esa es la base que a mí me parece fundamental. Ahora, soy progresista en lo económico porque ningún tipo de sociedad a donde se garanticen los derechos de las personas va a ser, digamos, se va a lograr esa sociedad que sea amable para todos, que sea vivible para todos, si no tenés una base material, ¿no? Claro, que sí. esté garantizada. Entonces, Después quiero volver sobre ese Ahí, punto ahí. a hacer doble clic, pero seguí con tu raconto. bueno, que Futurock, una locura, no había muchos, o sea, era en el medio del macrismo, que fue una tragedia en términos de periodismo, porque en ese momento había habido 400 despidos de Telam, cerraron muchas agencias de noticias, bueno, y el kirchnerismo había sido muy
en su afán de, digamos, de construcción de su narrativa, había desgastado mucho el periodismo y, bueno, estaba todo muy polarizado, etc. Y aparece Futurock, que me parece que fue una propuesta completamente innovadora. Digamos, si hay algo que... Si hoy existen los canales de streaming, yo creo que un poco tiene que ver con lo que generó la irrupción de Futurock en su momento, ¿no? Por la apuesta, por las personas, por todo, digamos, porque creo que fue un proyecto muy importante. Y ahí, bueno, mucha exposición. Y ahí el tema de la exposición es como, bueno, bancarse la opinión, ¿no? O sea, todo esto que yo les digo ahora, yo soy así, me pienso esto, no sé qué, en otro momento me costaba un montón, porque cuando uno opina, está abierto también a que la gente opine sobre vos y opine sobre tu trabajo y traslade todo eso a quién sos en tu vida personal. Y es un trabajo en el que ponemos el cuerpo, entonces no hay distancia entre mi voz y lo que yo pienso y lo que yo digo y lo que la otra persona escucha. Entonces para mí era como, bueno, estar en el spotlight y decir, o sea, estar en la luz y bancarme la mirada de todo el mundo. Y a mí me gusta más estar por los costados, ¿viste? Me gusta más otra cosa. Entonces, bueno, fue complejo, pero eso, a partir de ahí, es como que vino todo el resto, vino la tele. Bueno, y en paralelo yo hice mucho trabajo para escribir para afuera, ¿viste? Tuve como una suerte muy grande de entrar a colaborar en el New York Times cuando estaba todo el debate del aborto, y eso ya me dejó con un gancho con el periodismo norteamericano, te diría. Y entonces después me ofrecieron ser columnista del Washington Post y estuve 2 años en una columna en el Washington Post. Y eso ya te va como poniendo ahí como muy... Te va dando como de alguna manera una diferencia muy grande con el resto de la gente por las marcas esas. Y aparte me después llegó imagino el también libro. por las técnicas o las maneras que tienen de hacer las cosas, ¿no? Deben tener una forma de trabajar Nah, de otro planeta en el es Washington otra Post. cosa, es completamente otra cosa. O sea, yo, por ejemplo, para escribir una nota en el Washington Post, tenía que mandarle un sumario escrito con una idea a mi editora. Después de eso, mi editora me decía, bueno, no sé qué, charlemos un poco, así lo afinamos un poco más. Entonces hablaba y por ahí era una charla de media hora, a donde ella me decía, no lo veo, no lo veo, esto sí veo, esto no sé qué, como trabajando la nota, escribir la nota, que al principio hasta que me di cuenta cuál era la estructura que tenía una nota de opinión. O sea, primer párrafo una cosa, segundo párrafo otra cosa. Ahora me pedís que te escriba una nota de opinión, te digo, Claro, sí, así lo tengo una incorporaste. estructura. Sí. Y era como, después de eso la edición, y era, no la veo, no, hay que volver a escribir la nota, y yo diciéndole, no, Ahora, porque no estás viendo ¿todo esto en esto, cuánto no. tiempo? Todo el proceso. Todo el proceso y capaz que en una semana Claro. Porque como era... vos lo decís así, suena a que estás escribiendo, no sé, un libro y tenés un mes para hacer eso. No, en una No, semana tenés que hacer toda esa iteración de distintas exacto. etapas. No, fue... Y yo por suerte siempre tuve muy buenos editores. De hecho, en El Cronista, mi jefe, cordobés también, estudió en la escuelita, Leo Villafania, también delegado del diario, que era una cosa maravillosa. Tenía el jefe que era mi delegado, era bárbaro. Y es un gran amigo. Y Leo tenía algo que, por eso lo nombro, porque me parece muy valioso lo que él hacía. En un momento de la noche, yo trabajaba turno noche en el diario, de 6 a 12 de la noche, y ya subíamos las cosas, qué sé yo, y ya en un momento se quedaba planchado, ¿viste? Tipo 10:30, no había tantas cosas para hacer. Entonces él decía, bueno, vamos al tallercito. Y te hacía escribir cosas y te las editaba. Y se sentaba con vos y te decía, esto no, esto sí, esto no. Pero te editaba en vivo, así, sentado al Tremenda lado de escuela, lado. boludo. Entonces, para mí el proceso de edición, que para mucha gente es algo que se toma personalmente mal, o sea, como que no hay una distancia con el texto, como que se toman personal, y así, te borro todo este párrafo, no, y se abrazan al párrafo, yo te digo gracias, porque para mí eso estaba bien, pero vos lo estás viendo con otros ojos. Entonces yo llegué al proceso de edición del Washington Post con mucho laburo de edición encima, entonces eso me permitió aprender mucho más. Y, y siempre con una actitud muy proactiva. Si un editor te está diciendo esto no funciona, creerle al editor porque te está trabajando para que tu texto sea mejor, ¿viste? Entonces ahí aprendí mucho, 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 mucho. Y bueno, y después
apareció el libro, o sea, la idea de hacer el libro, lo hice, no tanto por deseo propio, sino también por esas cosas que decís, bueno, tenés que tener un libro y la gente te dice, tenés que tener un libro, tenés que tener un libro. Y yo, ay, no, pero bueno, hasta que lo escribí, por eso como que con el libro tengo una relación de amor-odio. Como que digo, lo que me costó la vida, o sea, como que lo veo todo lo que me costó en términos personales. Pero bueno, después viene la gente y me dice cosas muy hermosas y eso me hace bien. Y después decidí hacer una maestría. Bueno, ya había hecho una maestría en periodismo, después decidí formalizar un título del mundo de la economía y las finanzas, porque no soy economista, entonces ya me cansé de decir, no soy economista, no soy economista. Claro. Y ahora digo, bueno, no soy economista, pero tengo una maestría en finanzas, entonces la gente dice, ah, bueno, está bien, tenés un título que te avala. Todavía me falta la tesis, pero bueno, todo el resto está. Y al final del recorrido es lo que estoy atravesando ahora, que es un privilegio y un sueño total, que es dirigir el Buenos Aires Herald. Me lo ofrecieron en 2022 y dije, no, gracias. No puedo dirigir un diario que se escribe en un idioma del cual no soy hablante nativo, porque se escribe en inglés. Y bueno, después de muchos intercambios de que me decían, che, loco, no estás entendiendo lo que te estamos ofreciendo, y de hablar con muchos amigos, dije, ok, está bien, lo agarro. Te tiraste a la pileta de una. Sí, inconsciente total, porque lo único que había era un nombre, no había más nada. Sí. Y bueno, y había que volver a hacer todo de vuelta, o sea, era refundar un diario que fue fundado en 1876, que fue clave para la historia. Sí, sobre de todo la muy Argentina. vinculado con los derechos humanos, ¿no? Exacto. Que, bueno, es un tema, digo, un temazo porque en los últimos 20 años hubo una suerte de reivindicación, pero también una mirada muy crítica a esa reivindicación. Y justo en el momento en el que estaba, digamos, digamos apagándose el kirchnerismo, me imagino que era algo muy importante que renaciera el Buenos Aires Herald. Es fundamental. El Buenos Aires Herald, para quien no sabe, fue uno de los pocos medios que contó de manera cotidiana lo que pasaba durante la última dictadura cívico-militar. Y ahí tenés noticias de desapariciones, los reclamos de las madres, o sea, todo. Y producto de eso, su director y uno de sus redactores tuvieron que exiliarse porque tuvieron una amenaza directa de los militares a su vida y a su familia. Y bueno, hacían gestiones, por ejemplo, Bob Cox, que era el director en ese momento, salvó por intermedio de él y de otra gente la vida de una familia, de toda una familia cordobesa, por ejemplo. Yo escribí una nota sobre eso porque hicieron una gestión con Jimmy Carter. Entonces tiene un rol muy importante, no solo en la historia argentina, sino para lo que significa para el periodismo. Para mí el Herald engloba lo que describe todo lo bueno del periodismo. Entonces, por eso digo, es como un sueño y un privilegio, porque yo nunca en la vida me imaginé que iba a terminar dirigiendo un diario, o sea, no era algo que estuviera ni siquiera en mi perspectiva. Igual no me imaginé nunca nada de todo lo que pasó, o sea, es como que a mí la carrera me dio mucho más de lo que yo hubiese imaginado. ¿Sabes qué? Ahora sí quiero volver a lo que comentabas, que tenés como una visión, corregime si me equivoco, en lo económico más progresista, Sí. ¿no? Y hay algo muy interesante de tu libro. El libro, porque no dijimos el título, se llama... Viste que tengo una relación de amor-odio con Sí, sí, sí. Voy a elogiar el libro a partir de una crítica. Mira lo que te voy a mira, decir. excelente, me encanta. El libro se llama Es la economía, vos no sos estúpida, ¿no? Jugando con esta famosa frase noventosa. Exacto, que la dijo Bill Clinton. Bill Clinton, claro. Que para mí es un libro, obviamente, digamos, tiene una orientación de economía feminista, pero que por la manera en la que está titulado y por la manera en la que está vendido, digo, los colores de la tapa, todo eso, es muy difícil que le llegue al varón heterosexual, ¿no? Una cosa Es cierto así. eso. Y es un libro que, a ver, yo lo leí porque sos mi amiga, porque te admiro, porque lo presentaste en Córdoba, etc. Y hay muchas cosas interesantes que tiene ese libro que van más allá de una mirada de género, ¿no? Y a esto es lo que voy cuando vos decís la mirada progresista de la economía. Vos, en los primeros párrafos, decías algo que está buenísimo, y es que hay que empezar a detectar los sesgos que tienen los economistas en los medios de comunicación.
que por lo general, históricamente, los medios de Argentina tienden a ser más liberales, ¿no? Varones y Sí. liberales. Sí. Y vos asumís una mirada progresista. Y me parece que es una cuestión de honestidad intelectual que los analistas, tanto políticos como económicos, tengan, digamos, esta idea de... Yo lo vinculo mucho con... Trabajé muchos años en el periodismo de música, que, a ver, obviamente todos teníamos nuestros gustos personales Claro. es muy, y de hecho el gremio, por llamarlo de alguna manera, es muy difícil que encuentres a alguien que te pueda argumentar por qué es un genio Abel Pintos, por decirte, pero pueden hablar horas enteras de por qué Slowdive o por qué, no sé, Claro, sí, Nirvana sí. o My Bloody Te Valentine reentiendo. son Total. grupos increíbles. Bueno, digo, me acordé porque viendo la remera que tiene Ah, Javi, una banda así de nuestros sponsors de Rock and Films, muy bien. que hay a Certain Vamos a mostrarla Ratio, ahí. una banda de Manchester de post-punk, ahí, alguna vez denominados los Joy Division mejor vestidos. Pero lo que voy, Steve. ¿No te Así les parece decían. ¿Ves por qué? Es hay- el mejor de nuestra generación, increíble, ¿no? Hopi. Increíble. Yo Le siempre lo mandamos digo, un saludo Hopi ahí es el mejor de nuestra generación. Encima se ahí a pone la colorado gente. fácil, así que está bueno empujarlo ahí. Digo, es un gesto de honestidad intelectual que los analistas políticos, y lo digo para los dos bandos, no estoy, Sí, sí, digo, sí. me parece que es muy importante también señalar Sí. en este momento desde dónde se está opinando. Digo, ¿cómo vivís vos digamos, esa presunta neutralidad de... No existe, la presunta neutralidad no existe, no existe la objetividad, yo creo que sí existe la honestidad intelectual con la forma de trabajo. Y yo valoro mucho cuando alguien me dice qué piensa, porque es difícil decir qué pensás. O sea, si sos periodista es mucho más fácil esconderte detrás de la neutralidad Claro. y filtrar por ahí, por debajo, lo que vos pensás Claro. o trabajar de manera solapada por una idea en particular. Y a mí eso me parece, te diría, rastrero. O sea, cuando veo que hay, y le voy a decir con nombre y apellido, que me niego a llamarle periodista porque ya no lo es, por ejemplo, Johnny Viale, que queda en evidencia que es funcional a un proyecto político en particular y que cuando habla de otro proyecto político lo hace descalificando a Despectivamente. cualquier otra persona que tiene su derecho de apoyar cualquier proyecto político, como él tiene su derecho de apoyar al gobierno de Javier Milei. Y lo hace diciendo que son militantes, que cobran, que son ensobrados. ¿Por qué no lo aplican a sí mismos, ¿no? O sea, creo que siempre pasa lo mismo, que creo que el costo es, sobre todo para quienes opinan favorablemente de gobiernos o de políticas públicas que tienen relación con el peronismo o son peronistas. Creo que es un costo muy alto el que se paga históricamente. Yo no soy peronista, nunca milité en el peronismo. Respeto determinadas cuestiones, como respeto el radicalismo, como respeto incluso la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, con mis críticas a cada una de las gestiones. Yo nunca milité en ningún partido político, no me podés afiliar a ninguno en particular. Pero sí me parece que son muy deshonestos, que son rastreros y que le hacen mal a la profesión. Porque yo creo que cada persona tiene derecho a opinar lo que quiera, literalmente. Siempre que no sea un discurso de odio. O sea, yo no tengo Eso, derecho ¿o no? Sí, a sí. opinar que vos, no sé, te autopercibís, por ejemplo, porque el tema de la transfobia está muy de moda ahora, ¿viste? Entonces, decirle a una persona trans, no, vos no tenés el género que vos te autopercibís porque yo creo que eso no existe. No sé. Eso es un discurso de odio, discriminatorio. O la Entonces, mirada prejuiciosa sobre los inmigrantes, que a partir exacto. de un tuit, ahora es como que se ha vuelto a instalar un tema que creíamos superado, ¿no? Sí, para mí el límite de la libertad de expresión, porque después hay todo un debate, ¿no? Yo soy muy liberal en eso. Entonces, eh, cuando yo doy clases en la UBA hay un texto en particular que usamos mucho la jurisprudencia argentina en relación a los debates de libertad de expresión. Y yo siempre tengo una posición, digamos, como polémica, porque yo siempre soy todo lo liberal que se pueda en términos de libertad de expresión. Ahora, hay discursos de odio que para mí no son libertad de expresión, son discriminación y son agresiones y son violentos y que tienen efectos
en la vida concreta de las personas, porque tener un discurso violento con una población en particular hace que se legitime la violencia en el mundo real. Entonces, para mí eso no hay libertad de agredir ni discriminar a la otra persona. Pero eso, me genera mucho enojo, sobre todo porque yo pago un montón de costos, entre comillas, no pago ni, o sea, no para mí, digamos, ¿no? Sino hacia afuera porque trabajo en determinados medios, entonces yo tengo vedada la palabra en los círculos de finanzas o de economía porque trabajo en determinados medios. Entonces eso me invalida. Y después, ¿qué hice? Hice una maestría en Ditela. Las personas que eran recontra prejuiciosas conmigo empezaron a conocerme y a ver cómo trabajo. Y saben que soy progresista y saben que no creo que el capitalismo sin regulaciones no funciona. O sea, saben que creo que hay que meter regulación, que el Estado tiene que garantizar derechos básicos cuando la persona no los puede conseguir por sí misma. O sea, saben todo eso y a pesar de eso empiezan a respetarme, digamos. Digo a pesar de eso porque son de otra corriente. Pero tuve que hacer como un montón de esfuerzo extra para que esté validada mi opinión. Y como contrapartida perdón, ahí te No, estaba te- interrumpiendo, como contrapartida a esto que decís, que vos digamos, por trabajar en determinados medios te cuesta mucho ingresar, tenemos el otro espectro, ¿no? Estos medios chantunes que por simpatizar con ciertas ideas entran por un tubo a los medios de comunicación y dicen las cosas que dicen, ¿no? Que también es un peligro. Sí, totalmente. Podemos dar nombres, ¿eh? Tira vos. No, Yo ya no, me yo no jugué. soy economista, yo no soy economista, por favor. No, pero creo que sí. tiene que ver con lo que decías también de la responsabilidad editorial, por ejemplo. Antes había una cadena, me quedé pensando en esto que decías vos del tema de la libertad de expresión. Yo también lo trabajé mucho ese tema desde la regulación de las plataformas de Internet. Sí. Y vos decías, yo soy lo más liberal que se puede ser en eso dando tus Posible, clases. claro, sí. ¿No? Y había una época, una postura, digamos, histórica, liberal, siglo XX, si querés, en la cual inclusive el concepto de discurso de odio no alcanzaba a lo que estamos diciendo ahora. Exacto. Era una cosa muy específica, definida en ciertos estándares internacionales de derechos Sí. humanos, ¿no? Sí. El artículo 13 del Pacto de San José, ese tipo de cosas. Entonces, Lo que pasa es que ahora son el mal. claro, pero aparte Las digo, plataformas. el contexto que Pero había en esa época. Profundizamos si querés. Claro, no, después pero, el contexto que acá le damos con toda, no hay problema. Igual el contexto que había en esa época, digo, era un contexto institucional, empresarial, de cierto tipo de como de valores de valores o de reglas sociales que se negociaban, que hacía que no fuera necesariamente imperioso establecer una regla, por ejemplo, de discurso de odio que incluyera a este tipo de situaciones que vivimos hoy en día. Sí. Dicho de otro modo, si vos tratabas mal a una persona gratuitamente, era muy mal visto en la sociedad eso, y por lo Claro. general socialmente se acomodaban algunas cosas. No siempre, no en todos casos, siempre hubo discriminación contra las personas trans, etc. Sí. Ahora, era en general algo mal visto. En general algo considerado al menos antipático, antisocial, lo que fuere, ¿no? Sí. Pero hoy en día vemos que espacios políticos, plataformas digitales, etcétera, van permitiendo y a veces promocionando ese tipo de discursos, sea porque sos una figura de autoridad en la política o porque lo Sí, promocionan porque generan algorítmicamente. engagement, o sea, Sí. generan, es lo que necesitan, polémica. Así como para genera engagement que vos vayas caminando por la calle y veas una pelea de dos personas que se están pegando y te quedas a ver, porque es Claro. algo que activa una cosa humana. Por ahí nos desviamos de tema, pero esto que dicen ustedes de que el engagement garpa también implica que vos como usuario, como persona usuaria, como se dice ahora, sepas la regla de juego, porque yo veo mucho progresista que se cree muy cool respondiéndole a los libertarios. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver un poco con esta cosa de no haber entendido ese cambio en la época. Y creo que, y para cerrar la idea, creo que las legislaciones y creo que las políticas públicas tampoco entendieron ese cambio de época. No. Y tratan o de forzar algo medio siglo XX y de regularlo punitivamente Sí. o de hacerse los tontos y no hacer nada, ¿no? Y mientras avanzan los grupos que ya son odiantes. Sí, total. Sí, es un gran desafío. O sea, por eso como que yo, digamos, soy todo lo liberal que se pueda, pero al mismo tiempo
es difícil con la expansión, digamos, del odio como forma de construcción política, como programa político, no repensar cuáles son las Sí, de maneras una. de ponerle límites a eso, porque afectan nuestras democracias, ¿no? O sea, estamos todos los periodistas en Buenos Aires leyendo un libro que es El ingeniero del caos, porque básicamente Santiago Caputo, el asesor presidencial sin cargo, sin firma, sin responsabilidades legales, un vivo bárbaro. Un cuentapropista. Un cuentapropista, un vivo bárbaro, con una cuenta de Twitter anónima que ni siquiera se hace cargo. O sea, una vergüenza total que haya una persona así haciéndose cargo o que tenga ese nivel de relevancia sin responsabilidad legal, sin responsabilidad jurídica. Es fanático de un libro que se llama El mago del Kremlin y bueno, y el mismo autor escribe otro libro chiquito que es un análisis sobre cómo la extrema derecha construye en base a la polarización y específicamente sus métodos de construcción política usando el aire y en las redes sociales, ¿no? Como ese intercambio entre movimientos de extrema derecha, exacerbación de las diferencias, odio, ira, representación política y después gobiernos bueno, que son como Milei, como Trump, como Bolsonaro, como, no sé, Orbán, todos los experimentos de extrema derecha. Y la verdad es que ahí lo que ves es cómo estas formas de usar las plataformas afectan a las democracias, digamos, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay un debate que tenemos que tener, pero a mí lo que me pasa, y lo digo, digamos, desde el punto de vista del progresismo, creo que no logramos entender cuáles son las demandas. Me meto ahí, pero yo es algo que pienso mucho. ¿Cuáles son las demandas legítimas de las personas, ¿no? Cambió la realidad, cambia nuestra forma de vida, cambia nuestra manera de informarnos, cambia nuestra manera de entretenernos, cambia todo, ¿no? Y de una manera muy vertiginosa. Y cómo se representan nuestras nuevas necesidades, porque eso también te genera nuevos espacios de tiempo, te genera nuevas formas de laburo, te genera nuevas formas de ingresos. Y te genera también una forma de gestión emocional diferente. También. Digo, viendo estudios que hay sobre el efecto que tiene la interacción algorítmica en conductas y cuestiones así, es muy difícil ponerle el cascabel al gato y decir, son las redes sociales que promocionan así, a las que generan que la gente vote o haga o se movilice. Está muy complicado, al menos en el campo de la investigación empírica de eso, Sí. darle una direccionalidad muy específica. Ahora, si vos empezás a meter otros factores, lo que pasaba yendo con toda la distancia que corresponde a lo que pasaba en la época de Weimar, digamos, antes de Hitler. Si vos agregas pobreza, incertidumbre, incertidumbre política, inflación, un montón de cosas, ahí empezás a explicar más cuestiones. O sea, no es solamente esta cosa, viste, determinista que se habla de la hipodérmica, ¿no? Pero esta vez digital, que si vos el algoritmo te radicalizó, digamos. Sí, también esto lo quiero unir con una pregunta, Estefi. Viste que estamos en una situación económica en la que es muy difícil tener un nivel de vida aceptable con un único ingreso, digamos. Sí. Entonces, eso obliga a las personas, obliga a la clase media, ni a hablar de las clases bajas, pero obliga a la clase media a tener 2 ingresos por hogar o si sos una única persona, tener más de un trabajo. Sí. Y aún así te cuesta llegar a fin de mes. ¿Te parece que esta situación, que no es exclusiva de la Argentina, porque para esta generación digamos, que entró en la adultez, le está costando en todo el mundo poder acceder a una vivienda, etcétera, etcétera? ¿Te parece que eso puede ser el disparador para toda esta, digamos, la aparición de estos gurúes financieros que quieren, que te venden que te vas a salvar? Sí. Sí, los bros. Sí. Los cripto bros. Pero no es solo cripto, Claro. porque no son solamente estos mocosos como el Colorado. Pues yo también estoy viendo muchos adultos que están aprovechando el envión. Y Cositorto también, ponele. Claro, eso sería ya estafas piramidales. Me refiero a lo más grave. Eso sería, hablando de pirámides, esa sería la punta de la pirámide, la base de la pirámide, depende de cómo lo vea uno. Pero también hay mucho discurso que yo, por la edad que tengo, lo recuerdo, que post-crisis 2001 aparecieron estos libros te los venden como educación financiera,
Pero es como sí, salvación sí, sí. financiera, te lo quiero Exacto, mandar. Digo, vos, sí. ¿estás viendo esta nueva generación de economistas que plantean que las finanzas te van a salvar? Sí, y me enoja porque además no es solamente... Ay, acá te entraste en un tema, no quiero decir nombres porque Bueno, no Está digas. bien, no hace descuido, falta, no hace falta. pero Después fuera de aire. fuera lo de decimos. aire, no, me enoja muchísimo porque hay mucha gente además diciendo, lea a la gente qué tiene que hacer con su plata, ¿viste? Ujú. Y no existen las recetas mágicas en las finanzas. No existe, así como no existe, perdón si hay niños, corten esta parte, así como no existe Papá Noel, en las finanzas no existen las cosas, tipo, de volverse rico de un día para el otro. Claro. Existen casos a donde alguien la pega porque tuvo suerte, porque fue una casualidad, porque tuvo una visión muy finita del mercado, porque es un nerd del mercado. O le dieron un entonces, dato que pasa o mucho. tiene mucha, Claro, o tiene inside information. privilegiada, o Exacto. porque viene de una familia con los recursos económicos suficientes para que esa persona de segunda Falle generación, todas las veces que necesite. claro, o tenga la posibilidad de invertir un montón de plata que le va a dar un montón de ganancia eventualmente, y si pierde no pasa nada, porque esas cosas son importantes y no te las dice nadie. Totalmente. Y además pasa algo que es que básicamente las inversiones, o sea, pensar tu patrimonio y hacer una inversión tiene que ver con un montón de cosas. Por eso cuando a mí la gente viene y me dice, ¿qué hago con la guita? Lee mi libro, le tenés que Ay, decir. no, yo empiezo a transpirar y digo, no, Claro. me enoja que me hagan esa pregunta. Porque Yo depende digo, de otras cosas, ¿no? O sea, de tengo muchas un montón cosas. de cosas. Un ¿Qué montón. querés hacer con la plata? ¿Cuándo la necesitas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuántos ingresos tenés? ¿Qué porcentaje de Y tu... depende de y tu personalidad también que vas a hacer con ¿Qué tu plata. perfil de Claro. riesgo tenés? Exacto. Eso. Sí. ¿Qué riesgos querés asumir? ¿Querés asumir ese riesgo con todo lo que estás invirtiendo o querés dividir el riesgo en función de la guita? ¿Este es todo tu patrimonio? No, ¿vas a seguir a qué plan financiero de cuánto tiempo? Entonces, claro, yo empiezo a hacer esas preguntas y todo el mundo dice, Es así aburridísimo. cualquiera. Eso, claro. Y bueno, Claro. pero Mejor veo si uno vamos- que me dice tenés que poner todo en cripto. Exacto, me dice, Exacto. no, tengo la inversión que te va a salvar. Bueno, listo, asumí ese riesgo, por ahí te sale, hay una gran chance, un gran porcentaje de probabilidad de que no suceda. O sea, incluso un amigo mío, una persona muy formada en economía, me contó de una inversión que está todo Catamarca, estuvo todo Catamarca empernado con esto. Lo de Ademar. Sí. Ademar Capital. Ademar. Ademar Sí, Capital. claro. Y viene y me dice, El de la no, porque Ferrari. tal cosa. Y yo le dije, o sea, vos me estás jodiendo. ¿Sabes que hay veces que... Es un Ponzi de acá en la China. Sí, y sí. perdió toda la guita y no me lo quería decir, obvio. Porque también pasa eso. Y ¿No está yo no preso acá en juzgo. Córdoba, Ademar? Creo que está preso acá. Yo no juzgo, viste, tampoco las decisiones que toman. Si te sale Sí, mal, sí, te sale sí. mal. No, Yo no. fui y le dije, No, pero... vale, pero... Y después vino y me dijo, hija, tú tenías razón. Y yo, y sí, querido. Pero digo, Claro. vuelvo a la pregunta porque me parece que es clave. ¿Te parece que esta crisis económica de esto de que no te alcance un salario desencadena en esto, o estoy haciendo causalidad, correlación de forma equivocada? No, creo que tiene que ver con la Argentina en particular, tiene que ver con eso, con un poco decir cómo me salgo, cómo saco Claro, la cabeza de país este tan pantano. incierto. Sí. Exacto. Y sobre todo también porque acá no hay cultura de mercado financiero. O sea, en Estados Unidos la gente tiene otra forma de manejar su inversión. O sea, río. ve al mercado financiero como que realmente, o sea, ahorra y va ahí, digamos, tiene Esto, acciones, lo que perdón, sea. Esti, te interrumpo un segundito. Me hace acordar a una persona que vive en Estados Unidos que un día me dijo, allá es un gesto patriótico comprar tu primera acción de Coca-Cola. Bueno, claro. Imagínate acá. Y los fondos de retiro, todo eso está puesto en... Perdón, dale, Funciona en bolsa. distinto, o sea, yo no soy, y ahí entro en que soy una progre rara para el mundo progre, porque yo no tengo una visión moralista de las finanzas. Yo creo que el mundo financiero es fundamental para el crecimiento económico y no creo que sea solo especulación. Yo creo que hay una gran porción de... Obviamente tengo críticas al capitalismo, etcétera. O sea, no es que digo, vivamos en este sistema sin cuestionarlo. Lo que Claro. digo es, hasta que existan mayorías que modifiquen, hasta que se genere un consenso mayoritario de que este sistema no nos favorece, no nos gusta, la gente decide vivir en este sistema. Después vos podés decir, bueno, porque están alienados, no sé, lo que quieras. Vos podés tener cualquier militancia, pero si vos pensás eso, construir las mayorías para transformar el Claro. sistema. Mientras tanto, las lógicas del sistema son estas. Y el sistema financiero te da financiamiento para crecer, porque, por ejemplo, yo con mi ingreso no podría comprarme, no sé,
un departamento. Tampoco me lo puedo comprar, pero bueno. Pero sí si hubiese un país que hubiese estabilidad y que tomar un crédito hipotecario no fuera tan riesgoso, podría quizás pensar en comprarme una vivienda. Pero claro, esto sería financiada, porque si no, no tengo ninguna posibilidad. Claro. Entonces, el mundo, para las empresas es lo mismo. Hacer una inversión para ampliar su capacidad productiva genera empleo, es positivo para la economía de un país. Invertir en investigación y desarrollo, para eso se necesita dinero. Es muy importante el mundo financiero y hay distintos instrumentos que les permiten a las empresas y a las personas financiarse y es fundamental que eso ocurra. El tema es que en Argentina está muy asociado a la especulación por la propia historia del país. Y es como que no tenemos cultura financiera, entonces es más fácil vender buzones, ¿no? Decir, bueno, no, estás con el agua acá, que casi hasta acá, que ya no podés ni Te respirar. enterás que un amigo o una amiga la pegó con algo y bueno, te querés Y jugar. agarrás, ¿entendés? Y Sí, en esa como que no situación tenés agarrás lo que conocimiento. sea. Sí. Y te parece que, y siempre hay noticias de el gurú financiero que se hizo no sé qué cosa, y después ves y... Pero además, Estefi, ahora no sé cuándo se irá a ver esto, pero hace menos de un mes estalló la estafa Libra y lo ponían a Cositorto como analista en algunos Sí, canales. Es ¿viste? buenísimo. No, yo Pero me moría de risa. para nosotros Pero es era el casi un meme. especialista. Igual, Claro. yo ahí te lo Para banco. nosotros, Era, sabía cómo hacer Obvio. estafa y el chavo si te Pero decía, digo, está haciendo una estafa, y sí. como, bueno, listo. Listo. Estaría Lo hice. buenísimo que todos los que consumen ese sean conscientes de que está opinando desde el lugar del estafador y no desde el especialista. Total. Digo, es un tema complicado, es un tema complejo, pero que me parece que es una batalla que hay que dar, al menos desde los medios de comunicación, esto de Sí. la famosa educación financiera. Hay una realidad, como bien dijiste vos, no lo voy a decir con tus palabras tan lindas, pero que cuando vos le explicás los riesgos de la inversión a las personas, dicen, esto no está tan bueno como el reel que vi de un minuto del Exacto. que está ahí en la Bueno, Lambo. me das el pie para que, si quieren, nos pasemos a otro tema que nos quedó ahí, Bien. dejé abierta la ventanita. Eh, el hilo que nos va a conectar ahí, me parece, va a ser ese de la simplificación, ¿no? Que ahí Sí. decía Hopi, cuando hay una incertidumbre, lo que fuera, tendemos como a simplificar el mundo a través de ciertas respuestas que te dan una especie de alivio, pero que suelen ser perjudiciales. Lo hablamos un poco con las redes sociales sobre Sí. cómo se reducen los mensajes, cómo uno obtiene seguridad en un mundo caótico, ¿no? Y él te lo preguntaba en base al periodismo, es decir, ¿cómo explico yo algo complejo Claro. Sí. cuando la gente necesita respuestas fáciles por ahí y no tiene la paciencia para verlo? ¿Cómo vos ves eso en el sentido de la transformación de los medios de comunicación? ¿No? Estábamos hablando de esto de que hay cada vez más streamings, más influencers, está yéndose hacia el influencer periodista, digo. Tiene que ver con esto de que la gente apunte a tener una especie de cuestión digerida, específica, donde tiene que poner la confianza solo en una persona y no en una institución, ni leerse una investigación entera. Digo, ¿hay una tendencia hacia eso, hacia sobresimplificar y así se precariza o no? Sí, en mi experiencia periodística, digamos, a lo largo de mi carrera, sí veo que se va hacia eso y también siento la presión, ¿no? Porque yo en general no hago contenidos en mis redes porque básicamente no quiero trabajar gratis para las plataformas, porque finalmente de lo que se trata es de estar generando contenido en una plataforma para que la gente esté ahí adentro y yo no cobro un peso de eso. Al menos hasta que los likes no paguen el alquiler, uno no puede... No, y ahí yo tengo otro dilema ético, que yo tengo muchos dilemas éticos, entonces elijo siempre mi profesión por sobre el dinero, por eso soy una working class toda la vida, que no recibo, no vendo productos financieros, o sea, yo todo el tiempo me vienen a buscar para hacer promoción de productos financieros, como está lleno, o sea, tengo muchos colegas y muchas colegas periodistas de economía o de finanzas que hacen promoción de plataformas o de fintech o de lo que sea. Y a mí me parece muy poco ético porque es como que yo que trabajo de manera, o sea, estoy tratando de darte información sobre finanzas, qué sé yo, vengo y te hago un endorsement en mis redes sociales, o sea, un apoyo, diciendo, esta fintech, no sé qué, y no es lo mismo que te lo diga, no sé, cualquier otro influencer que hace moda, por ejemplo. Te dice, uy, esta fintech, que vos decir, qué sé yo, no me interesa, no me habla a mí. Claro, las personas que me siguen a mí saben que yo hablo de economía, entonces,
las marcas de economía o la fintech o lo que Sí, sea. buscan tu prestigio, digamos. Buscan tu comunidad, digamos, ¿no? Para no hablar de tu público. Busca la gente que te sigue. Pero yo no vendo la gente que me sigue. ¿Entendés? O sea, yo creo que el negocio de los influencers es vender la comunidad. Es eso. Yo no vendo la gente que me sigue. Yo a la gente que me sigue le doy información. Entonces ahí es una colisión, digamos, de intereses, porque yo quiero darles información, pero al mismo tiempo es trabajar gratis. Y a mí no me gusta trabajar gratis porque yo ya trabajo un montón y cuando tengo tiempo libre necesito ser un ser humano. Necesito ir a caminar, necesito comer, necesito bañarme, necesito estar con mi gata, necesito acomodar mi casa, no sé, podar mis plantitas. O sea, soy un ser humano que disfruta mucho de ser un ser humano. Entonces eso sería a costa de mi propio ocio. Y entonces siempre estoy ahí en ese tironeo de que de mis redes no hago dinero y no quiero hacer dinero. No sé si voy a cambiar. Uno puede cambiar su forma de pensar 1000 veces, yo lo rebanco, pero tiendo a creer que si llegué hasta acá defendiendo esta forma de pensar, probablemente siga haciéndolo. También idealmente puede cambiar el modelo de cómo se financia, ¿no? Esta cuestión de redes sociales, seguidores, etcétera, y puede aparecer algo mejor. O sea, lo que Sí. tenemos ahora, digo, no tiene por qué ser lo que siempre No, exista. también puede ser, qué sé yo, que tu comunidad te banque, pero ahí al mismo tiempo yo digo, no sé, es como, viste, como que también siento que es como, no sé, yo como que pienso mucho en eso, ¿no? Entonces, sí me pasa que tengo como ese tironeo y sí veo que cuando yo hago un contenido específico, recontra interesa, o sea, interesa esta perspectiva, una perspectiva más progresista, crítica, sabiendo que es una persona que habla de un determinado punto, desde una determinada perspectiva, pero al mismo tiempo te da información, que sabes que trabaja de una forma confiable con la información, por los estándares periodísticos que yo tengo, etcétera, etcétera. Entonces, tengo como esa contradicción. Y además también me pasa a mí misma. Yo sigo gente que me interesa cómo piensa, que me interesa lo que ve, cómo lee, las cosas que lee, las cosas que comparte. Che. Con Hopi me pasa, por ejemplo. Sí. Hopi comparte una nota y yo la voy a ir a leer porque estoy segura de que hay algo que me va a interesar y charlo con él y le respondo. Y como es una fuente Claro. de información que me parece valiosa. Y Entonces me quedo ahí sí. atrapada en todas estas lógicas. No tengo ninguna No, es respuesta. que Claro. está bien, es válido que no haya Sí, respuestas. sí, para yo eso. me preguntaba cómo juega eso de ir depositando la confianza en personas y en este modelo de negocio más personalizado a través de redes sociales, qué sé yo, con los medios, con su sostenibilidad, con el método de los medios, ¿no? Ustedes decían fuera de aire, conversaban, respecto de esto de, bueno, pero yo soy un periodista de vieja escuela, lo que yo quiero tener es una investigación y buscar fuentes y hacer las cosas bien y como decías vos recién, no sé si lo querés decir al aire, pero te voy a mandar al frente igual, es una licencia para ser chismoso, Ah, pero... sí. Tiene códigos. ¿viste? No, Claro, bueno, pero es está una bien. licencia para... Como decís Pero vos, eso una lo dije licencia... porque además es divertido. Sí, claro. Soy una licencia para ser chismosa profesional. Una chismosa con coartada. Un periodista, Sí. eso había dicho, era divertido. Pero con método que te permite fuera de joda hacer, digamos, Sí. Porque ¿no? los chismosos tienen sus métodos. Ojo que esa es la diferencia. Claro, Sí, ¿sabes qué? Pregúntale a tus sí, vecinos. pero ojo que esa es la diferencia entre lo que mucha gente por ahí no ve, un influencer que tira alguna información random Ah, y sí, otro que sí, investigó, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, hay un trabajo profesional con la información. ¿Qué significa? O sea, toda la información es política. Política en el sentido de que hay intereses, siempre. Cuando vos estás dando una información, siempre eso está trasvasado de intereses. La cosa es que uno sea consciente de cuáles son esos intereses y no ser vehículo de intereses no propios. Hay una imagen que yo siempre, desde hace mucho, que me vino a la cabeza, que es ¿a quién le presto mi garganta cuando hablo? Entonces hay gente que ya tiene una voz muy poderosa. ¿Por qué yo voy a estar usando mi garganta para replicar más ideas de voces que ya tienen mucho volumen? Bueno, a mí me interesan otras voces. Me interesa, obviamente, dialogar desde otras voces con esas voces fuertes. Entonces, esas voces fuertes están planteadas o están citadas o están en mi diálogo, pero a lo que yo le subo más el volumen es a las otras cosas que me interesan. Porque me gusta eso, ¿no? Como no ser vehículo de intereses que no me representen o que yo sienta que... Por ahí no me representan, pero sí siento que es valioso que se escuchen. Entonces, como que en ese punto... el trabajo con la información es central en esto de
la noción política. O sea, si viene alguien, viene una fuente X y me dice, no, me pasa todo el tiempo, un economista, me pasa algo. Entonces miro, uy, qué bueno que está esto. Voy siempre, pero siempre, siempre, siempre le pregunto al involucrado. O sea, me pasan esto, voy y le pregunto al vocero, a la vocera de Caputo o a algún funcionario. Y tengo chats, se los voy a mostrar después, vistos, años de vistos. O sea, tengo con un funcionario que hablaba todo el tiempo antes, con el que conocía, que asumió y no me habló más. Y yo nunca dejé de hacer mi trabajo de mandarle las preguntas. Y tengo más de un año de vistos clavados con esa persona. Y no lo voy a dejar de contactar, porque es como mi trabajo darle el derecho a la persona de tener un espacio de réplica, de diálogo con determinadas cuestiones. Entonces eso siempre está y entonces yo te digo, bueno, pasó tal cosa, desde el gobierno no hablan, y vos sabés que si yo te digo desde el gobierno no hablan es porque fui a varias puertas a tratar de ver si me decían. Bueno, si no hablan, yo hago una lectura política de eso. Bueno, no hablan, claro. ¿Por qué? Por tal cosa, por tal otra, me doy vuelta y le pregunto, ¿a vos te dijeron algo? ¿Esto están igual conmigo que con vos? ¿No te están diciendo nada? Y voy a todas las puertas del sector privado, por ejemplo, que están asociadas con eso. Bueno, incluso del sector privado no hablan. Entonces, vos en 2 frases, que son menos de 5 segundos, hay horas de trabajo. Claro, sí. Eso es trabajar profesionalmente con la información, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo como que intento comunicar, que mi compromiso es hacer eso, que cuando vos me escuches, sabés que eso sucedió. Sí, que yo igual sigo pensando que se lleva muy mal eso con la cultura algorítmica de la inmediatez y toda la rosca esa, ¿no? Igual no, o y sea... lo que hay para pagar, digo eso. Yo también. creo que el desafío del periodismo, creo que el desafío, y lo vengo pensándose bastante, es ponerle contenido al periodismo. O sea, es como, ¿cómo convertís en periodístico un contenido? Eso es. Ponerle sustancia, digamos. Es como los contenidos de internet son como contenidos. Puede ser cualquier cosa un contenido. Un bebé que camina y se cae y te reís. Por eso odio la palabra contenido. Bueno, por eso. Es una bolsa de boludeces. Entonces, ¿cómo convertís al periodismo en algo que se pueda consumir de esa manera? Ese es el desafío. Creo que ahí es a donde aparecen... Y que no se pierda en ese ruido, los ¿no? newsfluencers, o sea, las personalidades, y por eso los medios tradicionales están virando a generar una referencialidad en sus redes sociales con determinadas personas para que vos, cuando vos veas eso, digas, este es el New York Times, este es... Y me parece que esa es una forma interesante de solucionarlo. Al mismo tiempo estás trabajando gratis para las plataformas. Entonces, creo que hay preguntas sobre el modelo de negocio de los medios gigantes. Creo que es el gran tema, ¿no? Nadie lo puede resolver todavía. Creo que nos hemos quedado sin tiempo, o sea, no sin preguntas. Hay mucho para seguir discutiendo, pero no vamos a abusar de la confianza y de la generosidad. Y de las personas. Y de las baterías tampoco. Así que te agradecemos, Estefi. ¿La pasaste bien? Muy bien, ¿Sí? muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Tengo una pregunta final igual. Bueno. ¿Qué hago con la guita? No, mentira. Ahora fuera del aire. Ahora apaga las cámaras y te empiezo a preguntar. Te voy a hacer trabajar a vos ahora con las respuestas. Buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos.